Y continuamos con el programa. Es momento de que hablemos de números, que hablemos de economía, que hablemos de cómo nos encontramos en el mercado financiero. Sabemos que Argentina acaba de anunciar un importante acuerdo a nivel internacional con los acreedores externos, básicamente en este caso con los bonistas, pero todavía hay toda una etapa por delante y hay una necesidad financiera que tiene el país y quiere de alguna vez empezar a salir hacia adelante después de esta crisis que se ha profundizado, sobre todo en este 2020, en tiempos de cuarentena y de coronavirus. Para hablar de estos temas hemos convocado a un especialista en materia económica y financiera, me refiero a Cristian Buteler. Cristian, ¿cómo te va? Walter Blanco, saluda. ¿Cómo estás, Walter? Gracias por llamar. No, muchas gracias a vos. Primero te pregunto por lo que ha sido el anuncio de el acuerdo con los acreedores externos, finalmente esa etapa del canje que finalizó con un alto porcentaje de aceptación. No sé si fue muy larga o no la negociación, pero bueno, el resultado finalmente se obtuvo, ¿no? Sí, la verdad que el resultado fue bueno. Cualquier negociación que termine dejando a Argentina nuevamente dentro del mercado, ¿no? Sin otra vez estar en default, sin nuevamente juicios y demás, es un resultado positivo. Después, el número un poco más arriba, un poco más abajo, creo que lo principal no era tanto eso, sino que realmente Argentina evite nuevamente entrar en default y otra vez 10 años capaz de litigios, que eso no lleva absolutamente a nada. Claro, ¿no? Y pensar porque detrás de ese acuerdo no solamente está la nación, sino todos los acuerdos provinciales que vendrán de aquí en más y el del sector privado que necesita también recomponer sus números y salir al mercado de crédito, ¿no? Es que realmente ese va a ser el sector que más se va a ver beneficiado del acuerdo por la deuda. ¿Por qué? Porque descarto que no vamos a tener en el corto plazo nuevamente créditos para la Argentina, ¿sí? Pero el sector privado necesitaba ahora renovar mucha deuda que también ha tomado en su momento y hacerlo con la Argentina en default, con la Argentina en litigios, le iba o salir más caro, por un lado, o directamente no lo iba a poder hacer. O sea que este arreglo, al primero que le va a venir bien, el que primero lo va a poder aprovechar y capitalizar, va a ser precisamente el sector privado. Y también las provincias, ¿no? Que sin un acuerdo, obviamente, de la nación, era muy difícil que las provincias puedan también renovar su deuda. Ahora, evitamos ese peligro del default. Sin embargo, no aflojó tanto el mercado a la hora de tener que ofrecernos condiciones de crédito, ¿no? Todavía sigue siendo un mercado complicado y caro para los argentinos, ¿no? Obviamente, digamos, Argentina necesitaba arreglar la deuda, pero esto no soluciona los problemas de Argentina. Hoy Argentina sigue teniendo los mismos problemas fiscales, los mismos problemas de falta de dólares, de falta de exportaciones que tenía hace 2 meses, 3 meses o un año atrás. O sea, esto es un primer paso, pero está muy lejos de poner a la Argentina nuevamente en el mercado de deuda para recibir dinero. Hoy el mercado, o capaz no hoy, pero sí dentro de unos meses se va a empezar a preguntar cómo va a ser Argentina para pagar el acuerdo que acaba de firmar en el día de hoy. Y después el acuerdo con el fondo. ¿Vos creés que por ese lado la negociación va a ser un poco menos tirante que la que tuvimos con los acreedores externos? Sí, sí, yo creo realmente que va a ser, no te voy a decir más fácil, pero como bien vos marcás, menos tirante. Primero porque con los fondos vos tenías muchos fondos con distintas estrategias, distintos porcentajes de inversión en la Argentina, había que llegar todo eso a un acuerdo común, había un poco de quita de capital, que algunos te querían aceptar, otros no. Entonces me parece que era mucho más difícil que en el caso del fondo. El fondo sabe también que cuando le dio el acuerdo a la Argentina, le dio un acuerdo más basado en una asistencia política que en términos técnicos económicos, y eso se va a poner sobre la mesa y va a pesar en el momento que se tenga que negociar. No digo que va a ser un juego de niños, pero va a ser mucho más sencillo de lo que fue el acuerdo privado. Uh-huh. Te hago la pregunta que seguramente muchos te han hecho, dada tu condición de especialista en la materia. ¿Qué va a pasar con el dólar en la Argentina, Cristian? Bueno, el dólar obviamente va por camino separado. Lo hemos visto que una vez que salió la noticia del acuerdo, los dólares no aflojaron, o si aflojaron, aflojaron 24, 48 horas, no más que eso. Eso va a depender mucho más de qué es lo que va a hacer Argentina en materia fiscal, qué es lo que va a hacer Argentina en materia de déficit, porque el dólar hoy no está atrasado, pero tampoco tenemos dólares.
¿sí? Entonces, acá lo que va a pasar con el dólar es, este año va a seguir el mismo ritmo que viene siendo hasta ahora. Por un lado, vos tenés un banco central que no atrasa el dólar y que lo mueve todos los días al nivel de lo que se mueve la inflación, ¿sí? Y por el otro lado, tenés los dólares libres, sea el blue o el contado con liquidación, el dólar MEP, que se mueve un poco más por lo que es la emisión de pesos. Entonces, yo creo que eso es lo que va a seguir de acá en más, además de lo que pueda, aparte de lo que pueda pasar con la deuda. Vas a tener un dólar oficial que se va a seguir devaluando todos los días, no vas a tener una gran devaluación, va a ir en línea con la inflación, y el otro que dependerá de la emisión. Por suerte, en el mes de agosto, faltan todavía los últimos 3-4 días de datos, que siempre se anuncian un poco más tarde. Este mes vendría a ser el de menor emisión para asistir al tesoro de los últimos 6 meses que tenemos de pandemia. Entonces, ese ya también sería un buen dato, una buena medida para que empiecen a aflojar un poco las tensiones sobre el dólar libre que venimos viendo sin parar desde que comenzamos con la pandemia. Uh-huh. El gobierno, y lo ha dicho muchas veces el ministro de Economía, Martín Guzmán, se ha puesto como meta cambiar el eje de las inversiones y de los mercados en nuestro país, ¿no? Pasarnos del dólar al peso, algo que no ha sido posible a lo largo de muchas décadas, por lo menos uno no recuerda demasiada vocación del argentino por el peso y sí mucha por el refugio del dólar. ¿Qué necesitaríamos tener? ¿Una cuestión de confianza en la sociedad o condiciones diferentes como para que finalmente esa idea de correr tanto al dólar salga de nuestras cabezas y pasemos más en pensar en inversiones en moneda local? Digamos que la moneda es una cuestión de confianza, y la confianza se gana, no se impone. Necesita Argentina cambiar y hacer buena letra, digamos, durante mucho tiempo, necesita cambiar su base económica, hacer buena letra durante mucho tiempo para que el argentino vuelva a confiar nuevamente en su moneda, porque Argentina eligió ser un país bimonetario no digamos, porque el argentino en sí es malo, sino porque realmente el que ha apostado al peso durante muchos años ha perdido por la inflación, ha perdido por la devaluación, y lo que busca el que se refugia en dólar capaz no es ganar dinero, es simplemente no perder. Entonces, Argentina tiene que modificar las condiciones de su política económica, de su política fiscal, para que con el tiempo, esto no es algo que se pueda hacer de un día para el otro, sino con el tiempo se vuelva a ganar en confianza en la moneda local y que el argentino vuelva a apostar al peso sin miedo a perder de un día para el otro lo que pudo haber ganado durante 1 o 2 años. Uh-huh. Y aplica esto también, me imagino, para los inversores externos, ¿no? Porque en estos últimos tiempos hemos visto más inversores que salían que inversores que estaban pensando en aumentar sus pertenencias y sus posesiones aquí en la Argentina, ¿no? Obviamente, cada vez que nosotros tenemos un evento como los que hemos tenido desde el 2018 en adelante, alejamos cada vez más a los inversores extranjeros. Y que el que viene incluso viene en busca de rendimientos rápidos y rendimientos grandes, precisamente porque Argentina es un país riesgoso. Primero tenemos que cambiar, como bien decíamos, para que poder volver a tener inversores de largo plazo, inversores que vengan a la Argentina no para aprovechar la tasa de 3, 4, 5, 6 meses, sino para que vengan a hacer inversiones en el largo tiempo. Vuelvo a lo mismo, es una tarea de mucho trabajo, de que se va a tener que hacer durante mucho tiempo y que no vamos a ver los frutos en los próximos 6 meses ni un año. Uh-huh. Te hago la última pregunta, Cristian. No es la más fácil, obviamente, pero es la que todos nos estamos haciendo. ¿Qué proyección tenés para el año próximo? ¿Cómo te imaginás a la Argentina y su economía en un año electoral como es el que viene y después de atravesar este 2020 tan complicado? Bueno, por la caída que tuvimos este año, algún rebote el año que viene vamos a tener. Salida una vez la vacuna, que va a permitir normalizar un poco más la economía, eso va a permitir un rebote. Un rebote no es crecimiento, eso hay que también tenerlo en cuenta. Creo que el año que viene, si bien este año no tuvimos un atraso del dólar, el año que viene, que es un año electoral, probablemente tengamos algún atraso del dólar, o sea, el dólar subiendo por debajo de la inflación. Se ha hecho siempre en años electorales eso, y después todo dependerá obviamente de las medidas económicas que Martín Guzmán, el actual ministro, dé para adelante, ¿no? Si esa recuperación la podemos transformar
en crecimiento, ¿sí? O simplemente va a ser un rebote estadístico por la caída que tuvimos durante este año. Ese rebote estadístico, y esta sí, última y breve, ¿lo ves más en un 5% o por debajo de ese número? Mira, depende mucho de las medidas económicas. Hasta ahora vimos un ministro de Economía abocado exclusivamente al tema de la deuda. Dejó cualquier otro tipo de la deuda y capaz de también asistir un poco por el tema de la pandemia. Dejó todo lo que fuese crecimiento, plan económico y demás para más adelante. Bueno, terminado el tema de la deuda, va a ser hora que muestre esto que es lo que va a hacer más adelante para poder tener realmente una proyección seria de qué es lo que podemos esperar en la economía en el futuro. Hasta ahora lo único que uno puede llegar a ver es un rebote estadístico que es lógico después de la caída que tuvimos este año. Pero para saber si eso realmente va a tener un crecimiento, si Argentina va a empezar a despegar o no, necesitamos saber el plan económico del ministro de Economía. Claro, claro, totalmente. Te agradezco mucho estos minutos, estas preguntas y estas respuestas, ¿no? Porque a nosotros nos ayudan mucho a pensar lo que viene y a ir viendo cómo seguirá la economía. Te mando un abrazo muy grande, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamar y que tengan un buen día. Hasta luego. Igualmente, Cristian Buteler nos acompañó, nos ayudó a pensar un poquito a mí y a ustedes del otro lado. Les propongo seguir con este análisis la semana próxima, como hacemos cada 7 días aquí, adelantando las noticias. Gracias por la compañía y nos vemos la semana próxima.